Hoy vamos a continuar con el webinar Varamiento de grandes cetáceos, biología, ecología, manejo y acciones del médico veterinario, que realizamos en conjunto con la Fundación Mundo Marino. En el día de hoy nos toca la cuarta y última charla de este webinar sobre atención médico-veterinaria del cetáceo variado y el valor de las muestras biológicas para la orientación del diagnóstico, a cargo del médico veterinario Juan Pablo Loureiro, especialista en reproducción animal, docente de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata y diplomado en comunicaciones y presentaciones científicas en inglés. Durante la charla pueden hacer cualquier pregunta o consulta que tengan por el chat y al final de la misma serán presentadas al disertante. Sin más, le dejamos la palabra a Juan Pablo. Bien, María Pía, no sé si me estás escuchando ahora y me pueden escuchar. Sí, perfecto. Bien, bueno, muy buenas tardes, gracias a todos por participar de este espacio. La verdad que estamos muy contentos, muy felices de poder estar compartiendo este momento con ustedes desde Fundación Mundo Marino. Ya son, bueno, muchos años los que venimos trabajando en esto. Yo hace poquito, 10 solamente. Pero bueno, Fundación Mundo Marino ya hace 40 años que viene trabajando en esta temática medioambiental sobre varamientos y bueno, hoy me toca un poco contar algo de todo lo que hacemos acá en Fundación Mundo Marino. Primero decirles a todos que muchísimas gracias por estar en nuestro espacio, por escucharnos durante todo este tiempo en este webinar, este encuentro que hemos tenido todos juntos acá con la gente de Río Cuarto. Agradecerles a ellos por la dedicación, por el tiempo, por la invitación, por tenernos en cuenta, por considerarnos. Y bueno, a todos ustedes por el tiempo que se han dedicado a nosotros, a escucharnos, a estar con nosotros compartiendo este espacio. Desde ya, muy agradecidos por todo esto. Y bueno, ahora le vamos a pasar a contar un poquito de lo que nosotros hacemos acá en Fundación Mundo Marino, desde el área de veterinaria, que es hoy un poquito de lo que tengo como responsabilidad desde mi lugar, ¿no? Bueno, voy a pasar a compartir pantalla. Vamos a comenzar con esta presentación. Hoy lo que me toca presentar y contarles a todos ustedes es sobre la atención médico-veterinaria del cetáceo varado, el valor de la muestra biológica para la orientación del diagnóstico. Obviamente que todo este ciclo webinar está enfocado en poder observar y prestar mayor atención en todos aquellos grandes cetáceos, que son un gran desafío para lo que es la atención médico-veterinaria en la playa, en el momento que vamos a trabajar con estos animales. Bueno, primero les vamos a contar, como para ir integrando todo este ciclo, ¿qué es la Fundación Mundo Marino? La Fundación Mundo Marino es una organización sin fines de lucro, preocupada por la conservación del medio ambiente y principalmente de su fauna. El objetivo primordial es la promoción de actividades culturales, científicas, educativas y técnicas tendientes a colaborar en la asistencia de la fauna marina y la conservación del entorno natural. ¿Dónde estamos ubicados nosotros? Bueno, para aquellos que son de Argentina, lo saben seguramente, aquellos que son del exterior puede ser que sí o puede ser que no lo sepan, pero nosotros estamos en una provincia de Argentina que se llama Buenos Aires, en un partido o localidad que se llama Partido de la Costa. Este es nuestro lugar, nosotros actualmente estamos ubicados en este lugar, ya hace 40 años que trabajamos en toda esta costa y a lo largo de 90 kilómetros nosotros recorremos las playas nuestras como para hacer, digamos, monitoreos de playa y la asistencia a toda la fauna marina que se vara y llega a nuestra costa. Voy a cambiar de diapositiva, creo que sí.
Bueno, nuestro trabajo consta de tareas de conservación, tareas de investigación, tareas en educación y tareas en rehabilitación. Durante todo este año hemos ido contando nuestro trabajo a lo largo de distintos webinars, pero un poco estas primeras diapositivas son como para repasar lo que desde Fundación Mundo Marino venimos haciendo durante todos estos años. Una de nuestras tareas, la que hoy nos toca trabajar y contarles a todos, son las tareas de rehabilitación. Nosotros contamos con un centro de rescate y rehabilitación para la recuperación de ejemplares afectados por la actividad ejercida por el hombre. Además de ayudar a la conservación de la fauna silvestre, constituyen una fuente para la investigación de las especies y, por otro lado, se permite capacitar a técnicos y profesionales de distintas disciplinas científicas que adquieren experiencia para la rehabilitación de parte de la fauna marina. ¿Cuáles son las especies que nosotros generalmente atendemos en nuestro centro de rescate y rehabilitación? Generalmente nosotros en nuestro centro de rescate y rehabilitación atendemos especies de pinípedos, de cetáceos, de aves marinas, también de tortugas marinas. Bueno, y las más frecuentes que se varan en nuestra costa y nosotros tenemos que prestar asistencia son, dentro de los pinípedos, los lobos marinos de un pelo, lobos marinos de 2 pelos, elefantes marinos del sur, como así también otras especies de fósilos como foca de Weddell, foca leopardo, foca cangrejera, son algunos de los pinípedos que nosotros también asistimos desde nuestro centro de rescate y rehabilitación. Nombro algunos. En esta diapositiva ustedes lo que pueden observar son los pinípedos que más frecuentemente se varan en nuestro centro de rescate y de rehabilitación. Bueno, ¿cuáles son algunas de las causas? Vamos a nombrar algunas de las causas por las cuales nosotros tenemos que atender a estos animales. Es la basura, la desnutrición, la anemia, golpes, heridas, muda, descanso, etc. En cuanto a los reptiles, se varan en general y arriban a nuestro centro de rescate y rehabilitación 3 tipos de reptiles: tortuga verde, tortuga cabezona, tortuga laúd. Hemos tenido varios casos de estas tortugas. ¿Cuántos son por años? Y depende del año, pero alrededor de unas 30, 40, hasta 60 tortugas por año arriban a nuestro centro de rescate y rehabilitación. ¿Cuáles son las causas? Algunas de las causas frecuentes por las cuales estos animalitos varan en nuestro centro de rescate y rehabilitación, bueno, es la ingesta de basura, redes de pesca, golpes, heridas, etc. El 97% de las tortugas atendidas en la Fundación Mundo Marino tienen basura en el estómago o en el intestino, y algunas mueren por esta causa. Acá tienen una imagen de algunos de los elementos que se encuentran dentro de las vísceras de estos animales. En cuanto a las aves marinas, asistimos petreles, albatros de ceja negra, gaviotas cocineras, gaviotas cangrejeras. Bueno, algunas de las causas de varamientos y de arribo de estos animales a nuestro centro de rescate y rehabilitación son la basura, la falta de alimentación, golpes, heridas, etc. Bueno, una especie también que aparece mucho y se vara e ingresa a nuestro centro de rescate y rehabilitación es el pingüino magallánico. Por ejemplo, el pingüino magallánico es una de las especies que más arriba a nuestro centro de rescate y rehabilitación con problemas medioambientales. ¿Cuáles son las causas de arribo de estos animalitos? Basura, desnutrición, golpes, heridas, muda, descanso, petróleo, etc. También otras especies de pingüinos, como el pingüino penacho amarillo y el pingüino rey, arriban a nuestro centro de rescate y rehabilitación por diferentes causas de varamiento. Cetáceos que nosotros atendemos, bueno, tenemos una gran diversidad de cetáceos que arriban a nuestro centro, que a lo largo de todos estos años han llegado distintas especies con una biología muy diferente entre ellos, llegan a nuestro centro de rescate y rehabilitación. Franciscanas, delfín común, marsopa de anteojo, ballena jorobada, son algunos de los cetáceos que llegan a nuestro centro de rehabilitación. Bueno, y son múltiples las causas de arribo, pero la basura, el enmalle y algunas otras causas desconocidas también son producto de causante de estos varamientos.
Bueno, ahora sí vamos a ir un poquito más hacia el tema que nos toca hoy, que es observar los grandes cetáceos varados y empezar a analizar causas y acciones del médico veterinario sobre estas especies. Un poquito es eso lo que vamos a revisar hoy y vamos a acá ver en esta diapositiva algunos de los grandes cetáceos que son asistidos por la Fundación Mundo Marino. Esto es una denominación que yo voy a utilizar ahora. Grandes cetáceos vamos a llamar a aquellos cetáceos que pesan más de 1000 kilos de peso vivo. Y bueno, y algunos de los que hemos asistido en Fundación Mundo Marino son el cachalote, la orca, el delfín piloto o calderón de aleta larga, falsas orcas. Bueno, otros son la ballena jorobada, la ballena ming, la ballena fin. Estos son algunos de los grandes cetáceos que se han asistido desde Fundación Mundo Marino. Algunos vivos, otros muertos en playa, hemos realizado necropsia y ahora vamos a ir repasando estas especies y algunos casos por ahí interesantes. Nos pareció importante o interesante hacer un repaso y una descripción un poquito más exhaustiva de esta especie, que es la ballena jorobada. Actualmente hay una gran cantidad de animales de esta especie que se varan en nuestras costas y está llamando mucho la atención de los investigadores y de las autoridades de aplicación responsables en el medio ambiente de estos animalitos. La ballena jorobada es una ballena que tiene, una gran distribución en todo el mundo. Es una ballena que tiene algunas características anatómicas. Para aquellos que no la conocen, la vamos a describir brevemente, algunas, particularidades de esta especie, como por ejemplo, presentan aletas pectorales largas, muy largas. Esas aletas pectorales son importantes a tener en cuenta porque estas aletas pectorales en el momento del rescate y de la rehabilitación no juegan un papel muy importante en la seguridad de las personas, ya que un movimiento de estas aletas pectorales nos puede llegar a lesionar a alguno de los operarios que trabajan en el momento del rescate o la rehabilitación. Además, esta ballena por ventral presenta una serie de surcos que se dirigen desde el rostral hasta la cicatriz umbilical. Presenta una aleta dorsal pequeña que le da un aspecto de joroba, presenta tuberosidades en craneal muy características de la especie y en ventral de esta aleta tiene una, distribución de color muy particular del individuo. Esta ballena tiene una gran área de distribución, se distribuye en muchas partes, es una de las ballenas que hoy llama la atención poderosamente en nuestra región, ya que se varan mucha cantidad de ejemplares. Tal es así que venimos observando una gran cantidad de varamientos. Hoy estamos trabajando con distintos investigadores en provincia de Buenos Aires, con distintos investigadores, con distintos docentes que se dedican a estudiar los mamíferos marinos y estamos haciendo un trabajo sobre el reporte de varamientos y avistajes de esta ballena. ¿Qué es lo novedoso de esta ballena? Que eran ejemplares que antiguamente eran de conducta pelágica, distantes de la costa, y hoy se los puede ver más frecuentemente nadando sobre o cerca de la costa. Algunos varamientos en los cuales nosotros hemos tenido algún grado de participación. Hemos tenido varamientos en Mar del Tuyú, que es una localidad cerca de San Clemente, en julio del año 2016, en San Clemente del Tuyú en el año 2017, en Mar del Tuyú en septiembre de 2018. Para aquellos que son extranjeros pueden buscar estas localidades en internet y ver cómo ha sido la distribución, que es bastante llamativa, la distribución de varamiento en toda nuestra costa. En agosto de 2021 en San Clemente del Tuyú. Actualmente, hace muy poquito, en el mes de octubre, 2 ballenas se vararon casi en simultáneo. En octubre de 2021, en la localidad de Nueva Atlantis, Lucila del Mar. También noviembre, en San Clemente del Tuyú, hubo un varamiento muy interesante, una ballena cerca del muelle de nuestra localidad. En Villa Gesell, en este mes de noviembre. Y ahora en Cariló también hubo un varamiento de animalitos. Algunos vivos de estos que nombré, otros lamentablemente han muerto. Hay una alerta por el aumento de varamientos de esta ballena jorobada en la región.
Y una característica es que el gran porcentaje de estos animales que varan son animales jóvenes. Por el tamaño estamos viendo este patrón de distribución, ¿no? El 91% de las ballenas jorobadas muertas fueron individuos jóvenes. Esto es muy llamativo. Pronto vamos a tener un trabajo editado en colaboración con distintas instituciones, como les nombraba recién, donde van a tener toda esta valoración que les estoy comentando en esta diapositiva. Acá, por ejemplo, vamos a desarrollar un pequeño caso de una ballena que varó aquí mismo, en San Clemente del Tuyú, en Punta Rasa. La fecha de varamiento fue el día 7 del mes 8 de agosto de 2021. Estuvo 1 o 2 días vivas, más o menos aproximadamente. Estuvo realmente de una conducta agónica en el lugar. Por su disposición fue muy difícil lograr la reinserción de este animal y termina muriendo en la localidad de San Clemente del Tuyú. ¿Qué es lo que hicimos con este animal? Bueno, este animal era extremadamente grande para mí. Me llamó mucho la atención el tamaño que tenía. Era un animal que, bueno, hicimos la necropsia en playa, terminó muriendo. Se hizo, como ustedes pueden ver acá, en la primera imagen que estoy señalando con el cursor, un cuereo del animal. Fíjense la grasa, qué amplia, qué grande que es en este animalito, como se lo puede ver. Hicimos la necropsia en el lado, sería flanco izquierdo del animal, y comenzamos toda la necropsia. Inclusive hicimos una serie de muestras para anatomía, histología y también para diagnóstico histopatológico y de parásitos, reconocimiento de parásitos. Bueno, algunas particularidades de esta ballena es que presentaba en su intestino, como algo normal, una gran cantidad de, digamos, serían celdillas dispuestas anatómicamente, que esto se cree que participa y mejora la calidad de absorción desde el intestino. Y bueno, pudimos observar que el animalito presentaba una úlcera gástrica a nivel del primer compartimento del estómago. Encontramos en la necropsia ganglios reactivos en diferentes partes del abdomen, ganglios abdominales, ganglios relacionados al ciego, ganglios relacionados al mesenterio del órgano y también al estómago. Creemos que uno de los ganglios que se encontraba afectado era el ganglio mesentérico craneal. También hicimos una observación del riñón, obviamente, y de todos los órganos que pudimos mientras la marea nos permitió. Bueno, este animal fue muestreado. Actualmente estamos trabajando la descripción anatómica del aparato genital hembra, era una hembra varada, y estamos trabajando también en la descripción anatómica del ojo como órgano de la visión. Bueno, otro caso, por ejemplo, con un destino mucho más feliz, que fueron y se pudieron reinsertar en las costas de acá, de nuestra localidad, fue una ballena que varó el 3 de octubre en la localidad de Nueva Atlantis. Digo nuestra localidad porque es una localidad que se encuentra dentro de todo el partido nuestro, que es el partido de la costa. Es una ballena que se pudo reinsertar en la ciudad, en Nueva Atlantis. Se hizo, bueno, con este sistema de lingas, que es un sistema la verdad que muy práctico, muy piola, si bien tiene sus riesgos de seguridad, pero se logra hacer con una retroexcavadora y un sistema de lingas, como ya lo contó Papo. Bueno, con este animalito, por ejemplo, hicimos una serie de tomas de muestras de piel, hisopados respiratorios y barba, sangre. Bueno, se hicieron alguna serie de tomas de muestras para diagnóstico, para orientarnos en el diagnóstico, que ahora lo vamos a desarrollar un poquito más. Acá se puede ver un video donde se puede ver el trabajo que se hizo durante toda la reinserción del animal. Esto fue una reinserción muy rápida. Logramos, por suerte, en un tiempo muy corto, muy reducido, lograr la reinserción del animalito al medio. El sistema utilizado es el sistema de retroexcavadoras con linga. Estas son las lingas, no sé si se pueden ver en la imagen, pero las lingas las contó Papo cómo se utilizaban y de qué manera se colocaban para la seguridad de las personas y del animal durante todo el proceso de reinserción o reflotación del animalito.
Este animal realmente fue un gran desafío. Los animales, los grandes cetáceos, son un gran desafío al momento de lograr una reflotación. Y nosotros como veterinarios tenemos una gran responsabilidad. La responsabilidad primaria, que es la de, obviamente, primero, ante todo, velar por la seguridad de las personas, de los operarios, de los que están colaborando en la reinserción. Segundo, pensar en el animalito, en el bienestar animal. Y tercero, lo más importante que a nosotros nos llama siempre la atención y es clave para poder determinar alguna posible causa de varamiento, es la toma de muestras y todo ese aporte que nos da la toma de muestra, el valor que va a tener, que ahora lo vamos a repasar, el valor que tiene la toma de muestra para orientarnos en el diagnóstico o posibles diagnósticos de causa de varamiento. Nosotros siempre que abordamos a un animal de estos, de gran porte, lo primero que hacemos es tratar de tomar la mayor cantidad de muestras posibles. Ahora vamos a ver las muestras que tomamos generalmente. Nosotros intentamos tomar muestras del aparato respiratorio, muestras del aparato digestivo, muestras, digamos, de sangre. Ahora lo vamos a desarrollar un poquito más. Este fue otro caso de varamiento seguido y muy próximo al anterior, en 48 horas de diferencia. El lugar fue la Lucila del Mar, otra de las localidades que integran el Partido de la Costa, aquí en San Clemente del Tuyú. Aquí en el Partido de la Costa, en provincia de Buenos Aires. Se tomaron muestras de piel, hisopos, del aparato respiratorio, de barbas, de ano inclusive. Solamente a modo de recordatorio coloco algunas de las muestras que tomamos durante el trabajo que se hizo con este animalito. Estos animales cuando varan en playa, se puede ver que están, digamos, bastante indefensos, parece ser por momentos, pero si bien son animales que no pueden lograr un ataque sobre nosotros, son animales que debemos tener mucho cuidado. Mucho cuidado, ahora vamos a ir desarrollando este tipo de cosas, mucho cuidado con enfermedades que nosotros podemos llegar a contraer de ellos en ese momento, las llamadas enfermedades zoonóticas que Papo las nombró, y nosotros hemos dado algunos webinars y conversatorios donde explicamos cuáles son y qué nos pueden llegar a causar y cuál es la gravedad de cada una de estas enfermedades. También tenemos que tener cuidado con la seguridad nuestra, como Papo lo explicó y lo desarrolló muy bien en la presentación anterior, creo, la segunda presentación durante este ciclo de charlas. Y debemos tener en cuenta también el bienestar animal, como lo explicó muy bien durante toda su charla. Algunas de las cuestiones importantes a tener en cuenta durante el varamiento de estos animalitos es pensar de que son animales que están sufriendo el síndrome de varamiento, donde toda esa gran masa de musculatura, digamos, dorsal del animalito se encuentra comprimiendo las vísceras internas. Esto causa grande cantidad de lesiones internas en el animal que después se van a ver reflejadas en los análisis de sangre, en los análisis que nosotros hacemos como veterinarios. Otro tipo de ballena, de gran cetáceo que se vara a nuestra costa comúnmente es la ballena mink enana, por ejemplo. Balanoptera acutorrostrata, es una ballena que, tiene una gran distribución en todo el planeta Tierra, tiene algunas características bastante particulares. Es una ballena que tiene una pequeña, aleta dorsal, tiene un rostro bastante ahusado, encraneal, tiene una característica donde toda su parte ventral es bastante clara, su parte dorsal es mucho más oscura, gris oscuro. Por supuesto, es una ballena que cuando produce una exhalación del aire lo hace de manera débil, sin demasiada fuerza. En el momento que hace la exhalación, también hace la exteriorización de la aleta dorsal, es una característica del nado. Tiene una velocidad de nado bastante particular, entre unos 30 a 40 kilómetros por hora. Y una particularidad que nos permite identificar esta ballena es su tamaño y un listón blanco en la aleta pectoral. Las aletas pectorales son pequeñas aletas pectorales en forma lanceolada.
ahora pueden ver una imagen, por ejemplo, donde se puede ver a la ballena y sus aletas pectorales derecha e izquierda de color blanco, con una arista bien blanca, una banda blanca brillante. Esto es muy particular de esta ballena, y bueno, esta característica que hoy les contaba, una característica bastante particular, que es toda su parte ventral bien blanca. Otro de los grandes cetáceos que vara en nuestra costa es la ballena mink, es la que veníamos hablando recién. Bueno, tiene algunas características como un peso bastante particular al nacer, pesan 4,5 toneladas, suelen, bueno, al nacer tener unos 200 kilos, suelen tener unos 5 toneladas en el caso de las hembras. El tiempo de gestación es de 10 meses aproximadamente, tiene un comportamiento social semejante a otros rorcuales, o sea, forman pequeños grupos, digamos, con pocos individuos. Bueno, y tiene bastante particularidades esta especie. Particularmente es una de las especies que más me llama la atención a mí. Acá tenemos un varamiento que ocurrió el día 29 de septiembre del año 2019 en San Clemente del Tuyú. Se tomaron muchas, muestras de este animalito. Este era un cachorro de ballena mink de esta especie. Fue avisado y registrado por una familia que se encontraba en una zona que se llama Punta Rasa, aquí en el Partido de la Costa. El animalito, bueno, fue colocado en esta especie de lona que nos permitió moverlo y introducirlo adentro del mar, así lograr una reflotación. Se tomaron las muestras para diagnóstico veterinario, se tomaron muestras de sangre, muestras de contenido gástrico, se tomaron muestras de aparato respiratorio, también una pequeña muestra de piel para poder, bueno, identificar genética del animal si fuera necesario. Este animal fue reflotado, se logró la reflotación, fíjense que se hizo en un ambiente de tormenta. Esto es algo que debemos evitar. Comenzaba en ese momento y se acercaba al lugar una tormenta. De esto vamos a hablar ahora en un par de diapositivas. Esta ballena fue dada aviso por una familia. Generalmente nosotros tenemos un sistema de llamada a nuestro centro de rescate y rehabilitación, y también a través de las redes sociales la gente se conecta actualmente mucho y nos da avisos de mucha cantidad de animales que se varan en nuestras costas, y de esa manera nosotros asistimos al lugar para realizar la asistencia del animalito. Ahí está pasando el video, se puede ver la zona donde se varó el animal, una zona, digamos, con una gran playa, pero una zona, digamos, bastante superficial. Esta es otra de las ballenas que se vara. Hemos tenido casos de esta ballena, pero varada muerta en nuestra costa. Hace muy pocos días tuvimos un varamiento. Es una ballena, la ballena fin, es una ballena que tiene una gran distribución también en todo el planeta Tierra. Es una ballena que generalmente tiene una conducta solitaria. No superan más de 3 individuos cuando se desplazan en el medio, son de hábitos pelágicos, son capaces de producir sonidos de baja frecuencia y de extensa propagación. Bueno, hay una característica, es que tienen una gran velocidad en corta distancia, de unos 40 kilómetros por hora. Tienen acá en esta diapositiva una serie de datos en la parte inferior, como para que ustedes se guíen cómo es esta especie. Bueno, tuvimos en cuanto a esta ballena un caso bastante particular donde una ballena tenía enredadas sogas en su cavidad bucal. El animal murió, fue enterrado. Acá se puede ver la imagen de la soga, cómo atraviesa la boca. Esto es algo bastante lamentable. Esto es un animal que fue registrado, digamos, con un impacto antrópico, o sea, con una lesión de origen antrópico. Este varamiento se produjo en agosto del año 2017.
Algunas características de esta ballena, bueno, es que sus barbas son bien claras de un lado y de otro lado el animalito se puede ver un listón blanco, siempre es en contraposición. Esto es una característica de la especie, y este año tuvimos un varamiento de un animal muerto en el lugar que se llama Costa Esmeralda, también dentro de nuestro partido, de nuestra costa. Otro de los cetáceos, pero ya odontocetos que suelen varar, son las orcas. Bueno, acá tenemos un caso de un varamiento de orca que se produjo ya hace un tiempo. La orca, como la mayoría de ustedes seguramente lo saben, tiene una gran distribución en el planeta Tierra, la especie. La orca tiene una estructura social donde genera genera un gran vínculo entre ellas, un vínculo fuerte. Bueno, en esta diapositiva pueden ver algunas de las características de esta especie. Esto es para aquellos que se están recién incorporando en el mundo de los mamíferos marinos y empiezan como a estudiar. Por eso decidimos hacer un paneo general de las especies y contar un poquito de qué especie estamos hablando y con cuáles especies nosotros estamos trabajando actualmente. Bueno, este es un varamiento que ocurrió en octubre del año 2018 en la localidad de Nueva Atlantis. De este animalito se tomaron varias muestras. Este animal no varó solo, varó con otras orcas, pero algunas de ellas murieron. Generalmente los varamientos de orcas suceden, digamos, en grupos. Esto es porque estos animalitos, hay una teoría donde, bueno, se sabe, obviamente esto no es teoría, genera unos vínculos muy fuertes entre los individuos de la manada. Este varamiento se produjo en la tarde-noche. Acá se puede ver cómo se está trabajando en el horario nocturno. Esto nunca es aconsejable. Para este caso era necesario trabajar con el animalito en este horario porque, bueno, podía perder la vida fácilmente ya que se habían rotado los animales. Y esto, bueno, puede llevar a complicaciones más peligrosas para el animal. Acá se puede ver cómo se fue trabajando con este animal. Esto lo ha explicado también Papo anteriormente en la presentación que él tuvo en su momento. Este sistema de lingas y de arneses con retroexcavadoras realmente es algo realmente algo efectivo en el momento de reflotación de estos grandes cetáceos, que es el tema que hoy un poco estamos enfocando el webinar, ¿no? Bueno, estos animales frecuentemente, bueno, suelen varar en nuestras costas. Cada vez son más los grupos de orcas que se varan. Hemos tenido otro tipo de varamiento, otro varamiento masivo de orcas, creo que fue en el año 2021, donde un grupo de orcas se varó, una de ellas murió, hicimos una necropsia, y bueno, actualmente este caso está en estudio para poder determinar causa de varamiento. Realmente toda la maniobra, como Papo lo ha explicado muy bien en su presentación, es una maniobra muy riesgosa para todos los operarios. Sí, es importante entender la dimensión, el peligro que tienen estos animales por la dimensión que tienen. Como Gisela Giardino lo explicó muy bien, las características anatómicas que tienen, digamos, el gran porte de estos grandes cetáceos que estamos describiendo ahora. Esto es muy importante ya que sirve para entender la problemática y a qué nos estamos enfrentando en el momento que estos animales se varan, y nosotros como veterinarios, técnicos, tenemos que trabajar en el momento que se vara un animal. Ahora sí vamos a empezar a ver algunas consideraciones generales en la atención médico-veterinaria del varamiento de cetáceos. Bueno, algo que es importante, el varamiento de los cetáceos es una emergencia. Cuando un animal de estos se vara, es una emergencia. Lo tenemos que pensar desde ese punto de vista. Voy a encender la luz para que se vea un poquito mejor. Acá está atardeciendo en Argentina. Bueno, es importante en este punto tener en cuenta tres cosas, ¿no?, sobre este momento donde un gran cetáceo, un cetáceo grande se vara, ¿no? Que primero es mantener la calma. Segundo es priorizar la seguridad de las personas. Y tercero, entender esto, que a mayor tamaño del animal, a mayor tiempo que este animal permanece varado o estuvo varado en el momento que nosotros
llegamos al lugar para asistirlo, menor es la posibilidad de recuperación que tiene el cetáceo. Es una ecuación bastante compleja. Esto es importante tener en cuenta. Y una cosa que nombraron todos mis compañeros es que cada varamiento es particular y se debe considerar un caso único. ¿Por qué? Porque una gran cantidad de variables inciden en el momento que se vara el animalito. Variables medioambientales, bueno, la especie en cuanto al animal cómo se encuentra, al clima cómo está en ese momento, la característica propia de la especie, etc. ¿Cuáles son las estrategias posibles que tenemos que tener en cuenta en el momento que el animal se vara? Bueno, uno es la reflotación, dos es la atención in situ con reflotación del animal, dos es el transporte del animal y rehabilitación en un centro de rescate y rehabilitación. Hay muchas veces que hay que llevar el cetáceo y tratarlo dentro de un centro de rescate y rehabilitación. Y tres es la eutanasia. Y en este punto queremos contarles que en nuestro país no se encuentra actualmente regulada la eutanasia en cetáceos varados. Muy distinto a lo que sucede en algunos países nórdicos, como Bélgica, Holanda, Inglaterra mismo. Creo que Estados Unidos y Canadá también ya están con regulaciones mucho más modernas acerca de la eutanasia de cetáceos en cetáceos varados. Entonces, muchas veces, si bien no podemos actuar en la eutanasia, bueno, existe lo que es un acompañamiento en el animal o con el animal para que pueda morir de la mejor manera posible. Los primeros auxilios que tenemos que tener en cuenta los veterinarios o con la mirada del veterinario. Primero, posicionar el animal. Tenemos que tener en cuenta cómo está posicionado ese animal. Lo ideal es que ese animal se encuentre posicionado en decúbito ventral, con mucho cuidado en las aletas, pectorales, caudal y dorsal, obviamente. Siempre tener en cuenta el espiráculo que esté libre, que esté liberado. La protección de los ojos del animal. Son muy importantes los ojos en estos animales, si bien tienen un sentido de ecolocalización que les permite estar con poca visión muchas veces. De hecho, el mar nuestro tiene una gran cantidad de sedimento. Es importante proteger los ojos del animal durante toda la maniobra. Desecación de la piel. Puede pasar que estos animales varen en un momento donde la radiación solar sea bastante fuerte, en una época de verano, primavera, donde lo que es la incidencia de los rayos del sol son bastante agresivos para la piel de estos animales que generalmente o normalmente se encuentran bajo el agua. Entonces, tener cuidado con la desecación de la piel. Dar posibilidad. Acá debemos tener en cuenta que todos aquellos productos aceitosos generan mayor calor. Entonces debemos considerar qué tipo de producto se puede colocar. Mantener la aleta caudal, dorsal y pectoral húmeda. Ellos tienen un sistema de termorregulación a través de estas aletas. Entonces, lo que el animal necesita hacer en ese momento es termorregular de la mejor manera posible y evitar una cuestión de hipertermia, de aumento exagerado de la temperatura por los valores normales o por sobre, mejor dicho, los valores normales de este animalito. Y por supuesto, tener en cuenta en ese momento la bioseguridad. Y acá vamos a tocar unas enfermedades que son las enfermedades zoonóticas, aquellas enfermedades que pueden ser transmitidas del animal hacia el hombre, que como ustedes saben tienen dos características. Estas enfermedades que tienen una transmisión en viceversa, o sea, del animal al hombre y del hombre al animal, y a su vez las enfermedades son consideradas así siempre y cuando se transmitan de manera natural, no en laboratorio. Condición importante a tener en cuenta.
Examen clínico. ¿Qué debemos tener en cuenta? En el momento del examen clínico como veterinarios debemos analizar lo siguiente. Primero, ¿con qué especie estamos trabajando? Considerar las características propias de la especie, qué enfermedades, bueno, esto nos va a ayudar mucho a entender qué enfermedades puede estar sufriendo el animal. Segundo, considerar la edad del animal. No es lo mismo trabajar con un animal joven que trabajar con un animal geronte o con un adulto. Los adultos machos son generalmente bastante dominantes en el lugar. Por ejemplo, en el caso de las orcas, las hembras son muy dominantes en el lugar donde nosotros estamos trabajando. Entonces, tener en cuenta esto, ¿no? Tener en cuenta la edad del animal. Las medidas morfométricas. ¿Y qué debemos hacer con esto? Medidas morfométricas y registros fotográficos. Debemos registrar de manera fotográfica el animal para poder hacer seguimientos y tomar medidas generales, porque muchas veces en el tiempo estos datos nos permiten saber tendencias y determinadas particularidades de varamientos en nuestra región. Y establecer así de esta manera algún tipo de hipótesis. Lesiones externas, observar si existen algún tipo de lesión externa. Si esa lesión externa podemos identificar que sea de origen antrópico, debemos registrarlo en alguna historia clínica. Nosotros tenemos y generamos historias clínicas con cada uno de los animales varados que atendemos en playa, que reflotamos, que asistimos dentro de nuestro centro de rescate y rehabilitación o que mueren en playa. Siempre generamos una historia clínica donde anotamos esta serie de datos que les estoy pasando en este momento. Después debemos observar el comportamiento del animal, la actitud, qué actitud tiene, si está, digamos, decaído, si tiene una actitud también, comportamiento, si la actitud es decaída, alerta, perdido. O sea, esto es importante para poder hacer una evaluación del animal, del estado del animal. Sintomatología clínica. Acá debemos observar algunas cuestiones como, por ejemplo, la frecuencia respiratoria, poder observar algunos síntomas como, por ejemplo, tipos de respiración, vocalizaciones, olor. Digamos, hacer, digamos, un paneo general observando el animal para ver la sintomatología clínica que presenta este cetáceo varado en ese momento. Y obviamente ver la condición corporal. Alguna de las maneras de ver la condición corporal es observar, digamos, lo que sería una especie como de cuello. Estos animales no presentan normalmente cuello, pero se genera en un animal que está bajo de peso una especie de cuello que le da ese aspecto de maní, de cuello de maní. Bueno, son algunas de las cosas que nosotros como veterinarios tenemos que ver y observar en el animal que está parado en playa. Y es parte de lo que nosotros consideramos examen clínico. Entonces, en el examen clínico debemos contemplar todos estos puntos como veterinarios para dar la mejor atención posible en ese animalito que se vara. Un examen clínico que se puede hacer fácilmente es controlar la frecuencia cardíaca, controlar la frecuencia respiratoria, controlar el tiempo llenado capilar, observar reflejos, el reflejo palpebral, el reflejo corneal, el reflejo de espiráculo. En cuanto al reflejo de espiráculo, una de las maneras es frotar sobre los espiráculos para ver si el animal reacciona o no a esto, si lo hace de manera fuerte, firme, si lo hace de una manera débil. Obviamente también evaluar la temperatura en lo posible, que es bastante difícil en estos animales. Pero bueno, son algunas de las cosas en el examen clínico con las cuales nosotros los veterinarios podemos observar. Las frecuencias cardíacas en un gran cetáceo son a veces difíciles de evaluar. Pero nosotros, por ejemplo, solemos tener con nosotros un equipo de ecografía y tratamos de, en algunos cetáceos que nos permite, tratar de evaluar la frecuencia cardíaca a través de la sonda ecográfica. Bueno, estos son algunos de los parámetros que podemos evaluar como veterinarios en estos animales varados. Bueno, el valor de la muestra biológica.
Ahora vamos a ver algo que es bastante importante. ¿Qué valor tiene la muestra biológica? La muestra biológica para los veterinarios tiene un valor muy importante para orientarnos a nosotros en el diagnóstico, en una posible causa de varamiento. Se pueden tomar mucha cantidad de muestras, o vemos ahora cuáles son las muestras que podemos tomar. Una de las muestras que se pueden tomar es sangre, otra es contenido estomacal, fluido respiratorio y otras que ahora las vamos a detallar en esta presentación. Esto es importante tener en cuenta. Nosotros siempre, los veterinarios, cuando llegamos y arribamos al lugar y encontramos un cetáceo varado, siempre tomamos alguna de estas muestras. Intentamos tomar todas las muestras. Pero algunas son, digamos, de prioridad, como por ejemplo la sangre. En cuanto a la sangre, algunas consideraciones generales. Tenemos que tener en cuenta el lugar, los cuidados y los problemas frecuentes. Primero, el lugar que se utiliza siempre es la aleta caudal. Es donde mejor éxito estamos teniendo nosotros para recolectar sangre. Aunque alguna bibliografía puede describir algunos vasos en los grandes cetáceos que se encuentran a nivel de la aleta dorsal o cercanos a la aleta dorsal. Nosotros generalmente trabajamos con vasos que se encuentran en la aleta caudal y también en lo que se llama pedúnculo, la unión, digamos, de las dos hemialetas. Puede ser que trabajemos por dorsal o por ventral en esta zona. Los cuidados a tener en cuenta, primero obviamente es la seguridad de nosotros, la seguridad del animal, y los cuidados que hay que tener es obviamente limpiar la zona para poder recolectarlo de la manera más limpia posible y también con el menor movimiento posible. Por eso hay que sostener las aletas. Esto evita la coagulación durante el momento de la extracción de sangre. Problemas frecuentes, bueno, obviamente los problemas que más se presentan es que estamos generalmente inmersos en, un movimiento de la aleta caudal que nos puede llegar a lesionar y esto es peligroso. Problemas que se pueden presentar, bueno, obviamente es el agua, viene una ola que nos saca de posición el vaso. Elementos que se necesitan para esto, bueno, tubos, jeringas, aguja, algodón, alcohol, etc. Esto ustedes lo saben perfectamente. Análisis de las muestras. Nosotros generalmente pedimos hemograma completo y bioquímica sanguínea. El hemograma completo nos permite hacer una evaluación general del estado y la bioquímica general nos permite hacer algunas observaciones más particulares sobre distintos sistemas. Actualmente nosotros hemos incorporado a cada una de las muestras que nosotros tomamos una muestra exclusiva para generar una seroteca. Esta seroteca nos permite guardar el suero para generar estudios especiales, para lograr estudios especiales o para generar nuevas investigaciones en estos animales. Muestra de contenido estomacal. Bueno, algunas consideraciones generales. El lugar, bueno, siempre es por comisura de la boca. Se coloca la sonda. La sonda debe ser flexible. Bueno, cuidados que debemos tener. A mí particularmente me gusta trabajar siempre del lado izquierdo, por una inclinación que suele tener siempre el esófago un poquito más hacia el lado izquierdo. Cuidados que debemos tener, obviamente, introducir la sonda de una manera suave, acompañando el movimiento de la sonda para evitar cualquier tipo de lesión que nosotros podamos llegar a generar en el animalito. Problemas frecuentes, bueno, el movimiento del animal, la seguridad, posibles mordeduras, obviamente un problema que puede hacer es si estamos trabajando en un lugar con mucha cantidad de agua, es difícil a veces tomar la muestra. Elementos que se necesitan es la sonda, un frasco de recolección biológica y un lubricante para poder pasar mejor la sonda. Muchas veces no es necesario lubricante, nosotros podemos utilizar vaselina u óleo calcáreo. Análisis de la muestra, nosotros evaluamos tantos parámetros
macroscópicos como parámetros microscópicos y hacemos una citología. Hoy no vamos a desarrollar totalmente estas muestras que venimos nombrando hasta acá, hasta este momento. Vamos a desarrollar la siguiente muestra. Y obviamente nosotros con esta muestra de contenido estomacal hacemos una citología y generamos lo que se llama histoteca. O sea, fijamos esta muestra con bálsamo de Canadá en un portaobjeto en el momento que hacemos el análisis y de esta manera nos queda un registro de la citología de ese animal que varó. Otras muestras que podemos tomar son muestras de hisopado, muestras de piel, muestras de raspado de piel, si encontramos alguna lesión cutánea particular que nos llame la atención, muestras de lágrimas, nosotros recolectamos lágrimas de estas especies, materia fecal, un diente que pueda estar a punto de salirse, si el animal está vivo, si el animal está muerto, obviamente tomamos una muestra, mucha más cantidad de muestras y por supuesto un diente, pedacitos de barba, si el animal está vivo, leche, si es una hembra que esté gestando o que esté gestando a punto de parir o que tenga alguna cría en el lugar. Nosotros intentamos, en este caso, estaríamos intentando recolectar leche de una hembra. Bueno, ahora, otra de las muestras que podemos llegar a recolectar, como anteriormente les contaba, es la muestra del aparato respiratorio, del fluido respiratorio. Esto sí lo vamos a desarrollar como para que ustedes tengan una idea de todo lo que podemos ver en el análisis de una muestra. Bueno, primero, las muestras de fluido respiratorio son muy útiles para nosotros. La toma de muestras se realiza sobre el espiráculo. Lo que se hace es, se lava la zona con solución fisiológica estéril, por ejemplo, se lava toda la zona del espiráculo. Y se toma la muestra, digamos, en placa. Ahora vamos a ver la placa cómo se hace. En una placa con un portaobjeto pegado. Yo siempre recomiendo tomar al menos 2 muestras. Y también tomamos placas, muestras en placa, para cultivo. Perdón. Ahora vamos a desarrollar los cultivos que utilizamos nosotros comúnmente. También hacemos una recolección en vaso de recolección biológica. Todo esto nos permite hacer distintas observaciones y tener en cuenta distintas cosas en el momento del análisis y del procesado de la muestra. Ahora lo vamos a revisar. En cuanto al procesado de la muestra, acá tienen una tinción, los 3 colorantes de la tinción 15, es la tinción por excelencia, por lo menos para nosotros nos resulta muy práctico, muy fácil y es muy identificatoria de mucha cantidad de cosas. Entonces nos manejamos muchos con tinción 15. Esto es una placa que tiene en el centro colocado y sostenido por 2 bandas elásticas el vidrio. Acá tienen los vidrios donde han sido ya coloreados. Este vidrio, en este caso es 1, pero serían 2, hemos tomado 2 muestras, y unos pequeños vasitos para recolectar la muestra. Esos son los vasos de recolección biológica. Ahora vamos a observar las distintas cosas que podemos ver a nivel macroscópico. Podemos ver a nivel macroscópico, podemos evaluar, por ejemplo, el aspecto, podemos evaluar el olor, podemos evaluar la coloración, podemos evaluar el pH. Esto lo vamos a desarrollar en la siguiente placa. Y si después podemos también evaluar a nivel microscópico algunas cosas en esta tinción que nosotros hacemos, que es la tinción T15. Bueno, ¿qué podemos evaluar? Primero podemos evaluar células epiteliales. Son células que se caracterizan por tener, es a través de la morfología obviamente y de la coloración, pero son células que se caracterizan por tener una forma cuadrangular,
con un citoplasma claro y un núcleo de característica pignótica, denso y pequeño, con una relación en la célula de 2:1, 1 para el núcleo, 2 para el citoplasma. Esto es característico de la célula epitelial en estos respiros que nosotros evaluamos. Otra célula que podemos evaluar en este aparato respiratorio, en esta muestra, perdón, del aparato respiratorio, son neutrófilos. Neutrófilos bien característicos y neutrófilos degenerados. También podemos evaluar linfocitos, leucocitos en general, me refiero, ¿no? También podemos evaluar la presencia de eritrocitos o glóbulos rojos. Acá lo tienen. Lo pueden ver en la flecha. La célula marcada que estoy marcando en este momento, que está registrada, es una célula epitelial. Y tengo acá, estoy marcando otra célula epitelial. En esta imagen se puede ver como si fuera una célula bien oscura. Ahora lo vamos a desarrollar. Vamos a ver de qué se trata esto. ¿Qué podemos también observar? Algo que es frecuente en cetáceos que aparezca, no en todos, pero son una serie de protozoos. Acá tienen el nombre del protozoo. Nosotros estamos actualmente trabajando en aislamiento de ADN de estos protozoos. Pronto vamos a tener, digamos, la secuenciación del ADN de estos protozoos en Macrogen, por Macrogen en Corea del Sur. Lo que ustedes están viendo acá son unos protozoos bastante particulares. Si ustedes hacen una observación en fresco van a ver de que son unos ciliados que tienen un movimiento muy particular dentro de la muestra. Se los puede ver de que hay un gran número generalmente. Se los puede ver organizados en filas o también diseminados. Y yo me puedo dar cuenta por una relación, digamos, de tamaño y coloración con respecto a la célula epitelial. Es una de las formas orientativas en la evaluación de la muestra. Otra de las cosas que podemos evaluar son las bacterias. Podemos ver la diseminación de las bacterias. Y una forma muy práctica de poder ver qué tipo de bacterias tenemos, si son cocos, si son bacilos, si son cocobacilos, si están organizadas en forma de racimos, de cadena, estrepto, estáfilo, etc. Podemos hacer una clasificación de esto y generalmente las encontramos más fácilmente y las podemos visualizar más fácilmente en relación a las células epiteliales. ¿Cuáles son los medios de cultivo que utilizamos nosotros? Nosotros utilizamos agar sangre o también EMB, agar saburó y agar cerebro-corazón. Estos son generalmente los tres tipos de medios que nosotros utilizamos para evaluar algunos de los microorganismos que pueden estar o que están, obviamente, algunos normales y otros no de manera normal, en el tracto respiratorio de este cetáceo varado. Bueno, luego utilizamos un medio, cuando queremos replicar una colonia, que se llama agar Mueller-Hilton. Nosotros en nuestro laboratorio tenemos esto de permanente. Y si queremos hacer tipificaciones, si queremos determinar especies, enviamos a Buenos Aires a laboratorios mucho más importantes para poder saber qué tipo de especie es la que está afectando y predominando en el crecimiento de estos cultivos. Algo que es bastante interesante es la observación de los hongos en estas especies, en el tracto respiratorio. Generalmente es normal que crezcan algún tipo de hongo en los cetáceos varados. Para el caso de toda la familia de los delfínidos, y más que nada los que son de tamaño mediano, como el delfín común, el delfín Turciophileus, Turcios truncatum, algunos tipos de marsopa, generalmente crecen algún tipo de hongo levaduriforme como la cándida. Inclusive es normal el crecimiento y que aparezca. En cambio, grandes cetáceos como orcas y ballenas no hemos encontrado el desarrollo de cándidas. Hay que ver igualmente siempre
qué tipo de cándida puede ser patológico o no, y a veces hay que ver que podemos tener un desarrollo de una cándida, pero esto no es indicativo de una micosis, que esté instalada una micosis agresiva como patología, ¿no? Entonces, esto es a tener en cuenta. El medio que nosotros utilizamos es un medio que nos ha dado muy buenos resultados para detectar cándida, es el agarsaburó glucosado con cloranfenicol de la marca Britannia. Hemos tenido buenos resultados en el crecimiento de cándidas del tracto respiratorio de los cetáceos. Y bueno, y a nosotros nos gusta siempre hacer un comparativo y observar en grupos sociales de que estamos atendiendo, ¿no?, cómo es el crecimiento de estas cándidas. Las cándidas nosotros podemos tranquilamente hacer una cuantificación de las colonias a las 24 y a las 48 horas. Lo normal es que tengamos colonias incontables en 24 o 48 horas en las placas de agarsaburó. Bueno, ¿cómo vamos a ver estas cándidas? Bueno, podemos tomar una muestra, una pequeña muestrita de este cultivo de agarsaburó, y la llevamos al microscopio y hacemos una tinción. Coloreamos o teñimos estas cándidas. Hay una diferencia entre colorar y teñir, son dos cosas diferentes. En uno existe una reacción química del colorante con una determinada molécula del microorganismo. Y en el otro no, solamente hay un pasaje del colorante sobre el organismo sin haber una reacción química. Nosotros, para poder identificar las cándidas y poder observarlas a las cándidas, utilizamos azul de metileno. Y un colorante que nos está dando muy buenos resultados es el azul del lactofenol. Luego, si queremos tipificar y determinar el tipo o la especie, mejor dicho, la especie de cándida que encontramos en ese animal varado, sí tenemos que enviar desde nuestro laboratorio a hacer una tipificación en otro laboratorio más importante que tenga kit para poder tipificar el hongo. Algo que es característico en el crecimiento de este hongo es una forma de gemación. Se puede ver esa característica de pseudofilamento. El pseudofilamento lo vamos a poder observar una vez que hacemos el cultivo. En la citología no se puede ver. Sería preocupante encontrar en un cito de respiratorio directo digamos un micelio, realmente eso, un pseudomicelio por cándida. Eso no pasa. Eso pasa, el pseudomicelio, y se puede establecer y ver fácilmente el pseudomicelio, la formación de ese pseudomicelio, una vez que nosotros hacemos el cultivo en este agarsaburó. Generalmente lo que podemos llegar a ver es esta cándida que tiene un brote de gemación donde comienza a reproducirse y comienza a generar todo ese pseudomicelio bastante particular de esta especie de hongo. Usamos discos para antimicograma. Bueno, antimicóticos que solemos usar son discos para nistatina, para fluconazol, también hemos utilizado itraconazol, discos de distintos antimicóticos. Nosotros esto sí lo hacemos en nuestro laboratorio, sin ningún tipo de problema. Y también utilizamos discos para antibiograma, ¿no?, cuando hacemos un cultivo del aparato respiratorio, discos de eritromicina, cefuroxima, ácido, amoxicilina más ácido clavulámico, enrofloxacina. Tenemos un kit ya de distintos discos de antibiogramas que nosotros trabajamos generalmente, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a ver cómo interpretar un poco, ¿no?, esta muestra del aparato respiratorio, qué ver, qué poder entender, qué poder encontrar. Primero, al examen macroscópico, que era lo que hoy veníamos hablando, evaluamos ¿qué cosa? El color, el olor, el aspecto, la consistencia y el pH. Todo esto evaluamos en la muestra que tomamos. En esa muestra que tomamos en placa, con un vidrio, con una lámina de vidrio pegada, que generalmente son 2, y en el tarrito de recolección biológica. El color, bueno, podemos encontrar un color transparente, blanco, gris, verdoso, amarronado, rosa, rojo, y en los tonos oscuro y claro. Son algunos de los colores que podemos llegar a encontrar en la muestra que nosotros evaluamos a nivel macroscópico.
¿Dónde lo vamos a ver? Bueno, el vasito de recolección biológica, este vasito, observamos todo el borde interno, toda la pared interna de este vaso y podemos ver qué tipo de color predomina en todo ese moco que se aloja en ese momento. También podemos evaluar el olor. ¿Cuáles son los olores que vamos a encontrar? Nosotros identificamos un olor levemente a pescado. Hemos encontrado un olor a carne podrida, o sea, la descripción es carne podrida, así como se lo describimos. La bibliografía también lo describe de esta manera. El CRC, el Manual de Mamíferos Marinos, describe este tipo de olores. Un olor a levadura o también masa de pan. Lo van a escuchar a esto decir en algunos webinars las personas que trabajan con citología del aparato respiratorio de los cetáceos. También está descrito en algunas bibliografías escrita por Jay Sweeney y con otros investigadores que trabajan sobre este tipo de muestras. El aspecto. Podemos encontrar un aspecto de tipo límpido o turbio. Generalmente cuando vemos algo turbio es porque está bastante cargado ese moco, cargado quiero decir con una gran cantidad de celularidad en su interior. Y también podemos evaluar la consistencia. Según la bibliografía se describen un líquido homogéneo, un mucoide homogéneo, transparente, consistencia mucoide transparente, mucoide homogéneo, son algunas de las características de ese moco que estamos evaluando, como puede ser la consistencia. Y lo que generalmente se encuentra en el pH es de 7,4 a 8,5. Siempre es un pH neutro a levemente alcalino. Bueno, este es el examen macroscópico de la muestra. Y vuelvo a repetirlo, lo podemos hacer a través de ese vaso de recolección biológica, cuando lo tomamos sobre el espiráculo del animal en el momento que produce la exhalación del aire, o también lo podemos hacer a esta evaluación, pero mucho más difícil, en esa placa que tomamos con la lámina pegada en el interior, como lo mostrábamos en la diapositiva anterior. Para el caso del pH, agrego un dato. Nosotros utilizamos tiras de pH que la humedecemos en el moco que se encuentra en el vaso recolector. A nivel microscópico, vamos a evaluar estas células que yo les mostré en las diapositivas anteriores. Vamos a evaluar las células epiteliales, vamos a evaluar los glóbulos blancos. ¿Se acuerdan que yo les mostré en una diapositiva anterior los tipos de glóbulos blancos que pueden llegar a aparecer? Glóbulos rojos, levaduras, hongos, protozoos. Estos protozoos ciliados que les mostré son los que más fácilmente se pueden identificar, aunque hay más cantidad de estos tipos de protozoos que se pueden llegar a evaluar. Parásitos, puede haber larvas de parásitos. Y por supuesto bacterias. Ahora, a lo largo de todos estos años, nosotros hemos trabajado sobre la cuantificación de esto. ¿Y cómo lo hacemos a esto? Bueno, nosotros una vez que logramos la lámina de vidrio con la muestra, hacemos la coloración como se la mostrábamos. Todos conocen seguramente la coloración T15, son 5 segundos a 10 segundos con cada uno de los colorantes. Por favor, secar la parte ventral o inferior de la lámina de vidrio donde no se encuentra el material a explorar, ya que si no queda toda una mancha en ventral de la lámina de vidrio posterior a la coloración que nos dificulta poderlo ver bien. Estos son detalles. Pero bueno, nosotros hemos trabajado durante todo este tiempo en poder cuantificar algunas de estas células. Y lo que hacemos es elegir 5 campos. Generalmente lo hacemos en los cuadrantes superiores e inferiores y en uno central.
Y lo que decimos es contar en cada uno de estos campos la cantidad de células. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros en ese momento? En ese momento lo que hacemos es elegir el poder o potencia o aumento del microscopio. Nosotros cuantificamos siempre al mismo poder o aumento del microscopio, que es 40 por. Son 400 aumentos en total. Y esto es importante tenerlo siempre incluido dentro del protocolo de la metodología de trabajo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo evaluar un campo en una determinada potencia en una o en otra potencia. Si tenemos una potencia menor, va a ser mayor la cantidad de células que podemos contar. Entonces, siempre debe ser la misma potencia o aumento a lo cual nosotros vamos a evaluar. Nosotros aquí elegimos los 400 aumentos. Y lo normal que tenemos que encontrar, o vamos a encontrar una muestra respiratoria para el caso de las células epiteliales, es entre 0 a 5 células por campo. Esto lo logramos a través de un promedio. Sumamos la cantidad de campos, que siempre evaluamos 5, lo dividimos por 5 y obtenemos un promedio. Nosotros esperamos tener en un animal sin mayores problemas, más o menos unas 5 células epiteliales por campo. Hacemos lo mismo para los glóbulos blancos y también para los glóbulos rojos. Y también estamos haciendo esto para los protozoos, para estos ciliados que llaman la atención. Entonces, de esta manera, una muestra que es de tipo cualitativa, con una variable cualitativa, pasa a ser una variable, en este caso, cuantitativa. Espero haberlo explicado bien. O sea, células que las estábamos identificando y las podíamos clasificar, de pronto las podemos cuantificar. Y en esta cuantificación podemos lograr parámetros normales para poder orientarnos en el diagnóstico citológico del aparato respiratorio. Es fantástico como herramienta de diagnóstico. Por ejemplo, si nosotros en un animal varado encontramos que en la citología respiratoria sus, por ejemplo, glóbulos blancos están aumentados en más de 20 a 30 por campo, podemos sospechar o pensar que estamos frente a un problema respiratorio, una bronquitis, una neumonía, una pleuroneumonía. Bueno, existen muchas cosas que pueden llevarnos a pensar en un problema respiratorio. Y así con cada una de estas muestras que podemos, de estas variables o células que nosotros podemos llegar a cuantificar y evaluar. Para el caso de los parásitos podemos decir positivo o negativo, para el caso de las bacterias también podemos decir positivo o negativo. Nosotros tenemos una relación mental en cuanto a la cantidad de bacterias. Es difícil, sí, cuantificar bacterias en un citológico, es casi imposible, no es realmente un dato que pueda ser verdadero, bueno, pero sí es importante clasificar los tipos de células, si son cocos, si son bacilos, qué tipo de morfología celular está predominando en esa muestra respiratoria. Bueno, y por supuesto nosotros registramos en un informe la muestra. Entonces acá tienen un paneo general, una planilla para poder registrar esto que les acabo de contar. Una planilla que se imprime del dorso y del revés. En el dorso tiene, o en el frente, tiene la identificación del animal, la especie animal, la fecha, la hora en la cual se tomó la muestra, el grupo social, si es que estaba en un grupo social o se varó con un grupo social, el recinto donde se encuentra. Esto es importante muchas veces porque es un dato más si tenemos varias, digamos, piscinas donde estamos rehabilitando varios animales. Y acá tenemos el examen macroscópico que recién les contaba. Color, transparente, blanco y gris. Podríamos poner otros. Olor, a pescado leve y fuerte, carne podrida y pescado podrido, otros. Nosotros ya lo tenemos sistematizado de acuerdo a lo más frecuente que hemos tenido.
el aspecto homogéneo, heterogéneo, consistencia mucoide, líquida, pH, hemoglobina. Existen algunos test para poder evaluar la presencia o ausencia de hemoglobina. Hay algunos test rápidos que nos permiten ver si se encuentra hemoglobina o no en la muestra. El examen microscópico, las células, la célula epitelial, los glóbulos blancos, glóbulos rojos, los histocitos y macrófagos, levaduras, hongos, protozoos, se va poniendo acá, bueno, lo que vamos encontrando. ¿Y qué es lo importante? Miren, la evaluación citológica, esta que yo les contaba, para cada uno de estas células, que son la célula epitelial, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, los protozoos, el número de campo y el resultado en promedio. Esto es un modelo de planilla que nos permite a nosotros registrar la evaluación que estamos llevando adelante del aparato respiratorio. También tenemos estos círculos donde podemos escribir y describir en un dibujo el tipo de células que estamos viendo porque nos llamó la atención. Y obviamente cada vez que dibujamos tenemos en cuenta el objetivo al cual lo estamos evaluando y alguna observación que nos llame la atención y que queramos anotar. Otro punto a tener en cuenta es la anamnesis, la dieta y la nota. Son datos importantes que pueden servir al momento de la evaluación para colocarlos. Y bueno, esto es una forma de ordenarnos y tener un pantallazo general de la información que nos está dando la muestra del aparato respiratorio. Bueno, más o menos esto es la presentación de hoy, en lo que consiste. Es muy interesante, es muy largo. Pronto estaremos trabajando la presentación de enfermedades o afecciones del aparato respiratorio de los mamíferos marinos. Vamos a desarrollar de manera más amplia y minuciosa la evaluación del aparato respiratorio, la anatomía del aparato respiratorio y afecciones o enfermedades más frecuentes del aparato respiratorio de los mamíferos marinos. Vamos a considerar pronto un webinar donde vamos a tener en cuenta estos tipos de afecciones que son muy importantes, ya que diría que casi el 60% de las afecciones que se presentan en los mamíferos marinos es de tipo respiratorio. Bueno, muchísimas gracias. Hasta acá, espero que les haya gustado la presentación. Es una... creo que dejo de compartir. Buenísima la charla, Juan Pablo, muy interesante, la verdad. Está bueno aprender sobre estos temas. Ahora cualquier duda o pregunta que tengan la pueden hacer en el chat. Hay algunas que ya han hecho, que las leo, así les puedo responder. Silvia Robles preguntó, ¿cuál es el olor normal de la muestra respiratoria? ¿Levemente a pescado? Sí, generalmente se puede observar un olor levemente a pescado. Eso es lo más frecuente y normal. Aunque en animales varados hemos encontrado en las ballenas un olor fuerte, como a podrido generalmente. Después preguntó también Silvia que si los protozoos y los ciliados son de flora normal y cuál es la cantidad normal si así lo fuera. Está muy bien. Bueno, sí son. Muchos de estos ciliados son de flora normal para los cetáceos. Es bastante interesante. Nosotros estamos trabajando en biología molecular de estas especies de ciliados. Y la cantidad normal nosotros tenemos cuantificado, por lo menos en animales de buen estado de salud, más o menos entre 1 a 5 ciliados por campo, ¿no? Tenemos muchos tipos de ciliados, hay algunos que son ciliados, otros que son flagelados. Tenemos varios tipos de estos. Nosotros los hemos identificado también por microscopía electrónica, de transmisión y de barrido. Pronto vamos a tener los resultados de esto y lo vamos a estar compartiendo. Buenísimo. Después,
Paula Galindo preguntó, ¿dónde estudias la histopatología de estos animales? ¿En un libro o artículos? Y después puso, me gustaría saber cómo y qué tipo de medicamentos se les administran a estos animales comúnmente. Bueno, la histopatología nosotros la realizamos a la histopatología. Si el animal muere, hacemos histopatología y la revisamos toda en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata. Tenemos un equipo de patólogos que actualmente trabaja con nosotros. Actualmente tenemos un patólogo que asiste a nuestro Centro de Rescate y Rehabilitación y a la Fundación Mundo Marino y también al Parque Educativo Mundo Marino una vez en la semana, el doctor Enrique Costa. También trabaja con nosotros en relación al doctor Enrique Costa en la Facultad de Ciencias Veterinarias, la doctora Mazzoni y la doctora Quiroga. La doctora Quiroga es la especialista en histopatología con la cual nosotros hacemos la interpretación histopatológica de las muestras de los mamíferos marinos que necropsiamos o hacemos necropsias en playa. O en nuestro centro de rescate y rehabilitación se ingresó a un animal y murió. La bibliografía para consultar no es muy amplia, se encuentra, en general se puede revisar algo del CRC, también se puede revisar en general todo en paper, no hay un libro, o por lo menos no conozco yo un libro específico sobre la histopatología de los mamíferos marinos, pero sí hay mucho artículo científico, o gran cantidad de artículos científicos, como para poder observar histopatología de estos animalitos. Nosotros actualmente estamos trabajando en generar mayor conocimiento sobre la histopatología de estos animales. Nosotros estamos trabajando con este laboratorio, este servicio de patología de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata ya hace más de 40 años. También nosotros estamos trabajando en generar descripciones histológicas y descripciones anatómicas con la Facultad de Ciencias Veterinarias, con el servicio de histología de nuestra facultad y la cátedra de Instituto de Anatomía de nuestra facultad. De esta manera seguimos avanzando sobre la macro y la micromorfología de estas especies. Después, Betty Pincheira puso, éticamente, ¿cómo se aborda la reflotación de lactantes si la madre no está a la vista? Sí, bueno, muy buena la pregunta de Betsy. Esto es un tema realmente en estos animales que varan en nuestra costa. Si hay un lactante, realmente es difícil de sostenerlo, es difícil de poder asistirlo dentro de un centro de rescate y rehabilitación. En general existen alternativas. Uno es intentar la reflotación para ver si la madre está cerca y darle la chance de que este animal busque a su madre y que la madre busque a su cría. Eso es una alternativa, es válida, existe, se puede llegar a intentar esto. Perdón, voy a silenciar un momento el celular. Esto es una alternativa. Otra alternativa es, dar una asistencia a este lactante en un centro de rescate y rehabilitación, lo cual es bastante complejo porque la leche de estos animales, como Betsy seguramente lo sabe, es extremadamente difícil de lograr las kilocalorías que necesitan ellos para poder crecer y desarrollarse. Entonces, muchas veces nosotros recomendamos, estos animales hacer una crianza en el centro de rescate y rehabilitación y evaluar una posterior reinserción de este animalito al medio posterior al desarrollo del animal, cosa que es muy difícil de lograr. Después, Leandro Marván pregunta, para la toma de temperatura de cetáceos, en especial pensando en grandes cetáceos, ¿se toma con un termómetro de tipo infrarrojo, como los que vemos ahora en todos lados por la pandemia,
o con un termómetro de mercurio? Y sea el caso que sea, ¿en qué sitio la toman? ¿Aletas? Bueno, está muy bien la pregunta, es una pregunta que muchos nos hacemos. ¿Se puede tomar con termómetro infrarrojo? Sí, se puede tomar, pero la temperatura, que es el valor que se logra de temperatura, realmente no es el verdadero, el más certero de lo que está pasando en el animal. Nosotros hemos probado el termómetro infrarrojo en boca, en ojo, digamos, en parte de conjuntiva. Tenemos diferencias en las distintas partes del cuerpo del animal. El termómetro de mercurio no se utiliza para tomar la temperatura sobre el cuerpo, ni tampoco debajo de la aleta, no se hace eso. No, la temperatura no se logra un valor exacto de la temperatura interna del animal. La mejor forma de tomar temperatura interna de los cetáceos es con un termómetro a través del recto del animal. Lo que se hace inclusive es necesario colocar un termómetro bastante profundo. Entonces hay unos termómetros especiales que se deben introducir a lo largo del ano, más o menos unos 15, 20 centímetros, para realmente obtener la temperatura más, digamos, precisa, certera del medio interno del cetáceo. También se puede tomar a través de la vagina. Nosotros en distintos animales hemos tomado la temperatura rectal, vaginal, y también lo hemos hecho con este instrumento infrarrojo en boca, en lengua, de cetáceos atendidos dentro de nuestro centro de rescate y rehabilitación. La temperatura, entonces, en conclusión, la temperatura más, el valor más certero de la temperatura interna del animal es a través de un termómetro con sonda en el interior del ano, ¿no? Bueno. O del recto. Y después se preguntó Sebastián Sánchez, dice, ¿el trabajo de este tipo se puede complementar con estudios realizados por zoólogos? Es decir, un médico veterinario puede trabajar en relación con algún zoólogo, cualquiera sea la tarea a realizar. Yo trabajo todo el tiempo con zoólogos o biólogos especializados en zoología. Todo el tiempo y mucho. Bien. Y Miguel Ángel Mancilla dice, ¿podríamos a través de los distintos linfocitos obtenidos en el resoplido en caso de neumonía saber si la afección es de tipo viral, bacteriano o parasitario? ¿Has tenido algunos pacientes afectados por morbillivirus o brucela varados? Un abrazo. Buenísima la pregunta. Bueno, mirá, yo no lo sé distinguir, no lo he podido diferenciar entre linfocitos, digamos, que han reaccionado por virus, por algún tipo de microorganismo. Nosotros tampoco hemos avanzado en ese campo, lo cual, si existe una manera, una forma, habría que pensar de qué manera. Nosotros no hemos avanzado sobre ese campo por determinación de linfocitos, o sea, determinación de microorganismos a través de linfocitos del fluido respiratorio. Sería interesante si alguien lo hace, si alguien está trabajando en esto, que se conecte con nosotros, porque estamos dispuestos a poder avanzar sobre eso. Eso por un lado. Nosotros no lo hacemos, nosotros solamente identificamos el leucocito, digamos, y eso es lo que cuantificamos. Y a veces, digamos, nos podemos hacerlo más fácil, podemos identificar linfocitos, más fácil podemos identificar neutrófilos, y más o menos es como nos estamos manejando en el fluido respiratorio. Nosotros, en ambiente controlado, en el Parque Educativo Mundo Marino, por suerte tenemos animales que de rutina tienen, digamos, la evaluación de la citología respiratoria. Entonces tenemos una amplia experiencia en citología respiratoria. A mí particularmente me encanta hacerlo todos los meses. Nosotros, como parte de la medicina preventiva en los animales que se encuentran hoy en ambiente controlado, tenemos la evaluación citológica, lo cual a nosotros nos da una gran ventaja en este punto. ¿Por qué? Porque conocemos lo que es normal en un animal que tiene buen estado de salud. Eso es fantástico. Conocer lo normal es fantástico porque nos permite, en un momento que aparece algo diferente, pensar en que es anormal.
Esto no es un dato menor, y parece algo muy tonto lo que digo, pero conocer lo normal es muy importante. Entonces, en cuanto a si hemos tenido casos de morbillivirus, no, por suerte no. Nosotros buscamos gen P para morbillivirus en animales varados. No hemos tenido casos, digamos, de Brucella seti en cetáceos varados. Hemos buscado Brucella seti, la prueba que utilizamos es rosa de Bengala. En cetáceos se manifiesta, bueno, Miguel lo sabe perfectamente, esto no lo voy a decir, esto no se lo digo a Miguel, sino al resto del público, porque Miguel lo sabe muy bien. En cetáceos se manifiesta una sintomatología generalmente o de mayor frecuencia de la Brucella seti de tipo nervioso. Y otra de las preguntas, bueno, algo que nombra Miguel es el tema de, digamos, las enfermedades que pueden llegar a aparecer. Nosotros hemos tenido la presencia de influenza B a través de diagnóstico respiratorio, de una ballena mink muerta en playa. Hemos logrado la identificación de influenza B. Es el primer reporte en el hemisferio sur. No tengo, digamos, reporte de influenza B en hemisferio sur en este tipo de ballenas. Nosotros hemos encontrado influenza B en ballenas mink. Buenísimo, muy interesante, la verdad. Después Betsy pregunta de nuevo. Presencia de algas nocivas siempre hay normalmente, pero no hay parámetros de los niveles tóxicos ni por especie ni edad. ¿Analizan las muestras estomacales para algas nocivas también? Sí, bueno, el tema que toca Betsy es sumamente interesante. Son el tema de algas y en realidad microalgas. Nosotros tenemos en nuestro centro de rescate y rehabilitación una bióloga, actualmente trabaja en la identificación, en la búsqueda de estas microalgas. Nosotros hemos identificado en distintos tipos de microalgas, por ahí se pueden comunicar con Vanessa. El contacto de Vanessa está en la presentación anterior a la mía. Ella estuvo disertando dentro de este ciclo de charlas. Es sumamente importante. Nosotros no hemos encontrado las más tóxicas de estas microalgas, aunque chequeamos y buscamos en cada cetáceo varado en playa muerto o en aquellos cetáceos varados donde le tomamos muestras de contenido gástrico, analizamos y buscamos la presencia o ausencia de microalgas, y en lo posible tratamos de identificar y buscar la que es tóxica, ¿no? No todas son, digamos, tóxicas. Así que bueno, más o menos espero haber dado una respuesta a Betsy. Leandro Marvano pregunta, el otro día Vanessa mencionaba la toma de muestra de cirripedios epidiontes en caso de varamientos más masivos, según entendí, porque al ser filtradores podrían dar un pantallazo del ambiente donde anduvo el cetáceo. En individuos aislados, ¿no es una práctica común? Perdón, en individuos aislados se cortó. Claro, él dice que Vanessa mencionó como que se hacía en caso de varamientos masivos. Entonces pregunta si en individuos aislados también se hace, o sea, si es común. Sí se hace, sí. De hecho, siempre lo hace Vanessa. Bien. Y Paula Galindo dice, quisiera conocer si te dedicas, además del estudio de estas especies, a trabajar con otra área de la veterinaria. No, yo me dedico directamente a, digamos, mi trabajo diario es todos los días, todo el día, trabajo con estas especies. Esto es fauna marina, mayormente, y estamos trabajando actualmente, bueno, en el Parque Educativo Mundo Marino. Trabajo con animales terrestres y aves bastante particulares de la región. Algunos tipos de cérvidos, antílopes en general, bueno, primates. Sí, trabajamos con otras especies de animales silvestres, aunque no es mi especialidad.
Mi especialidad es medicina, biología y conservación de la fauna marina, tanto sean reptiles, aves, mamíferos marinos, eso es mi especialidad. Trabajo como docente de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata, y mis líneas de investigación son las ciencias morfológicas, tanto macroscópico como microscópico, y la reproducción. Es mi línea de trabajo. Evaluación de semen en los machos, de cetáceos, de mamíferos marinos en general, sincronizaciones de celos en las hembras, evaluaciones de hormonas, ecografía reproductiva, gestacionales. Esa es, digamos, como mi línea de especialización dentro de la medicina veterinaria. Es más o menos mi trabajo y mi dedicación. Buenísimo. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, no veo nada en el chat, vamos finalizando la charla. Desde ya comentarles que desde el Grupo Fauna UNRC estamos muy orgullosos de haber podido realizar este webinar y sumamente agradecidos con la Fundación Mundo Marino y especialmente con vos, Juan Pablo, por tu tiempo y tu participación que nos ayudaste a poder realizar este webinar. Y bueno, también agradecerles a todos los que estuvieron presentes en la charla, y sumamente también importante el interés que tienen en la fauna marina, que está bueno que la gente se interese en eso y bueno, entre todos poder ayudarlos. Y bueno, le recordamos que la charla va a quedar grabada en el canal de YouTube del grupo, así que si la quieren volver a ver o por ahí conocen a alguien que no pudo asistir a la charla, bueno, va a estar en el canal de YouTube, que es Grupo Fauna UNRC. Y bueno, nuevamente, muchísimas gracias a todos, y bueno, especialmente a vos, Juan Pablo, por la charla, que estuvo muy, muy interesante. Buenísimo, muchas gracias a todos por el tiempo, gracias a ustedes por permitirnos en su espacio charlar, estar, comentar nuestro trabajo, el trabajo de todos los días. Estamos muy agradecidos, han demostrado un nivel de compromiso enorme, y estamos desde Fundación Mundo Marino muy agradecidos por digamos, el apoyo, por el espacio y por tener la oportunidad, ¿no?, de contar el trabajo de todos los días que hacemos por el rescate y la rehabilitación de la fauna marina. Bueno, muchísimas gracias a vos de nuevo.